El tema que tenemos hoy para compartir con la Iglesia es acerca del amor. Es un tema tan amplio, pero aprovechando que es el amor de Dios para con nosotros y sabiendo que Él envió a Jesús a este mundo por nosotros, yo voy a hablar acerca del amor desde el nacimiento hasta su resurrección. Naturalmente son momentos en los que iré mencionando y etapas que iré mencionando y no desarrollando todos los temas, sino ver en conjunto ese amor de Dios a través de Cristo aquí en la tierra. Y quisiera leer un versículo, quiero leerlo, pero seguro que todos lo conocéis de memoria, y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta de una manera profunda y tangible a lo largo de toda la vida de Jesús entre nosotros, aquí en este mundo, hasta su muerte y resurrección. Y este amor es central en el mensaje cristiano. Para nosotros, los hijos y las hijas de Dios, este mensaje es central. ¿Por qué? Porque vemos que el amor de Dios fue tan grande que no dudó en enviar a su unigénito Hijo para morir por nosotros en la cruz. De ahí que cada etapa de la vida de Jesús revela ese compromiso de Dios con la humanidad. Y el nacimiento de Jesús es el amor de Dios hecho carne en este mundo. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, encontramos este anuncio. Porque primero vamos a ver el anuncio antes del nacimiento. Y aquí un ángel desaparece para anunciar el nacimiento de Jesús. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Pero también encontramos este anuncio en el Evangelio de Lucas. Y también en el capítulo 1, en los versículos del 26 al 35. Y aquí ya menciona qué ángel fue el que se le apareció. Dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque no hay imposibles para Dios. Y en Mateo, cuando habla del anuncio y nacimiento, podemos ver qué hombre fue el que escribió esto. Un cobrador de impuestos, que antes había sido Mateo, llamado también Leví. O Leví antes y luego Mateo, Jesús le cambió el nombre. Este hombre estaba calificado para escribir un relato de la vida y la enseñanza de Jesús. Era un cobrador de impuestos de aquel día y él debía saber quién era, se supone. Era un hombre que era culto, por lo menos en ese tiempo, entendiendo la cultura como alfabetizado y bien organizado. Algunos creen que Mateo era el cronista entre los discípulos y que tomaba nota de la enseñanza de Jesús. Podríamos decir que cuando Mateo siguió a Jesús, dejó todo atrás, todo, menos el papel y la pluma. Mateo usó su destreza literaria para ser el primer hombre en recopilar un relato de las enseñanzas de Jesús. Pero antes del anuncio de Jesús que hemos leído en el capítulo 1, tenemos una genealogía interesante con respecto a su descendencia. Y a mí me ha llamado la atención, yo quiero compartirlo con vosotros. Aparecen 4 mujeres. ¿Pero qué 4 mujeres aparecen en la genealogía de Mateo? Tamar, Rahab, Ruth, la que fue mujer de Urías también. Y la verdad que se destaca por la presencia inusual de 4 mujeres, porque era poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas. Y justamente las 4 mencionadas aquí son dignas de mención como ejemplos de la gracia de Dios en sus vidas. Ellas muestran cómo Dios puede tomar a personas improbables y usarlas de gran manera. ¿Por qué? Porque Tamar se vendió de prostituta a su suegro Judá para dar a luz a Fares y a Zara, Génesis 38. Rahab, una prostituta gentil, para que Dios tomó medida extraordinaria para salvarla del juicio y también de su vida de prostitución en la ciudad de Jericó. Josué capítulo 2 y capítulo 6. Ruth, ella era de Moab, una gentil pagana, y hasta su conversión estaba fuera del pacto de Israel. Ruth capítulo 1. La que fue mujer de Urías, no menciona su nombre Mateo, pero se llamaba Betsabé, quien se menciona implícitamente en el versículo 6. La manera peculiar de Mateo de referirse a ella es mujer de Urías. ¿Por qué? Quizás Mateo, como judío, tenía la intención de enfocar el hecho en que Urías no era judío, no era israelita, sino un hitita, conocido como Urías el Eteo. Pero estas 4 mujeres tienen un lugar muy importante en la genealogía de Jesús, así como lo hará en su nacimiento, bautismo, vida y muerte en la cruz, ya que Jesús es el heredero de una línea en la que fluye la sangre de Rahab, la sangre de Ruth, y está de alguna manera emparentado con los caídos, con los humildes, y ahí mostrará su amor. Incluso Jesús mostrará su amor a los más pobres y los más olvidados. Porque hay otra cuestión importante en esta genealogía, y es que nos muestra que hay un nuevo lugar para las mujeres. Un nuevo lugar para las mujeres en el nuevo pacto que Dios tenía previsto para este tiempo. Porque en la cultura pagana, como en la judía de aquella época, los hombres a menudo tenían poca consideración por las mujeres. Hasta el punto en que muchos hombres oraban cada mañana dando gracias a Dios por 3 cosas. Porque no eran gentiles, porque no eran esclavos y porque no eran mujeres. Sin embargo, Jesús se distancia de ese pensamiento de sus contemporáneos, dejando que las mujeres le sigan y le sirvan durante su ministerio aquí en la tierra.
María, madre de Jesús, María Magdalena, María y Marta, las hermanas de Lázaro, Juana, Susana, la mujer samaritana, María, la madre de Santiago, Salomé. Dice Lucas capítulo 8 que y otras muchas mujeres le servían y le seguían. Hombres y mujeres, notorios por sus pecados, se encuentran en la línea directa de la descendencia del Mesías. Bueno, en este caso de Jesús de Nazaret. Y esto se permitió para que él representara completamente a nuestra raza caída. Dice que Jacob engendró a José, marido de María. Marido de María. Recalco esta frase. De la cual nació Jesús llamado Cristo. Mateo quería dejar claro que José no era el padre de Jesús, sino que era marido de María. Y Lucas en su genealogía empieza diciendo que Jesús era hijo, según se creía, de José. Esta nueva fraseología del Nuevo Testamento, de los Evangelios, dejan claro que Mateo no considera a Jesús como el hijo físico de José. La genealogía está claramente destinada a ser descendencia legal de Jesús, no descendencia física. Y en la descendencia legal de Jesús, Jesús sí desciende de la tribu de Judá. Por ello, los judíos, en uno de los enfrentamientos que tuvieron con Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 41, a mí me gusta mucho ese versículo. Tuvieron enfrentamientos muchas veces, pero en un enfrentamiento de esos, le dicen los fariseos a Jesús que ellos no eran nacidos, no eran hijos nacidos de fornicación. Bueno, Jesús se enfada un poquito. Un poco. Pero Jesús, bueno, podría enfadarse, pero no airarse. Dice, airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Y Jesús le responde que si yo soy hijo de fornicación, vosotros sois hijos del diablo. Y bueno, ahí queda la cosa. Pero Jesús nace de María siendo virgen, haciendo un milagro en ella, como hemos leído en Lucas capítulo 1, versículo 41, que no es imposible para Dios. Porque nació sin tener relación sexual con un hombre. Y Dios se hace hombre para acercarse a nosotros. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto muestra el amor de Dios al hacerse vulnerable y entrar en nuestra humanidad. Y en humildad y sencillez, Jesús, ¿dónde nace? En un pesebre. Esto simboliza que el amor de Dios no excluye a nadie y que su mensaje es para todos, sin excepción, y especialmente a los más humildes. De aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la declaración de Juan, más sorprendente hasta el momento. Porque había sorprendido a los pastores, a los pensadores, tanto en el mundo judío como en el mundo griego, al escuchar que aquel Verbo fue hecho carne. Bueno, ¿y eso cómo se explica? Porque la expresión más general de la gran verdad es que Él se volvió hombre. Igual a nosotros en todo. Sabemos que lloró, tuvo hambre, se cansó, más sin pecado. Y es que la simplicidad de esta expresión iba dirigida concretamente a mucha gente de la época. Por ejemplo, a los docetistas, a los gnósticos, a los maniqueos. ¿Quiénes son estos grupos filosóficos? Incluso filosofía y religión, todo mezclado. ¿Quiénes son estos grupos? Bueno, pues estos grupos eran grupos que mantenían que el Verbo solo tomó naturaleza humana en apariencia. Es decir, que Jesús no era real. Y los judíos tenían en general un concepto muy alto de Dios. Y principalmente fue para ellos que Juan escribió, y aquel Verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos en la antigüedad se les dificultaba aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Y Juan les dijo a los pensadores judíos: la palabra de Dios fue hecha carne. Dios se ha acercado a vosotros en Cristo Jesús. Y no tenemos que batallar, o no tenéis que batallar para encontrarlo. Él ha venido a vosotros, dice la Biblia. Algunos piensan que tienen que ir de un lugar a otro intentando encontrar a Dios y continúan toda su vida buscando a Dios. Pero ¿sabéis qué? Dios se acerca al hombre. Y Dios se está acercando a ti esta mañana. Piensa en eso. Cristo entró en una nueva dimensión de existencia a través del portal del nacimiento humano y fijó su residencia entre nosotros, entre los hombres. Dice, y habitó entre nosotros. La idea detrás de esta frase es más literalmente habitó como una tienda de campaña de nosotros. Pero el sentido y el contexto, el apóstol Juan conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su vivienda con Israel, el pueblo de Israel, en la tienda de tabernáculo. Porque sabéis que la presencia de Dios estaba en la tienda del tabernáculo. Y vimos su gloria. Juan testificó de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista, porque Juan podía decir, yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre, y a este vimos, no es la palabra utilizada para visiones en apariencia. Juan está hablando de la gloria que fue vista en el literal, en el físico, es decir, a Jesús de Nazaret, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesús no era cualquier cosa. Estaba llena de gracia y de verdad. Notemos aquí que ambas cualidades en nuestro Señor estaban en su plenitud. Él está lleno de gracia. ¿Quién podría serlo más? Y es que estas dos ideas siempre deberían permanecer en nuestra mente y dirigir nuestras vidas. Dios es gracia y verdad. No hay una sin la otra. Pero, siguiendo adelante, en este relato, ¿qué podemos decir del ministerio de Jesús? Ese amor en acción, con sanidades, con milagros. Jesús nos demuestra el amor de Dios a través de sus actos de misericordia y compasión, como sanar enfermos, alimentar multitudes, consolar afligidos, y con la predicación del reino de Dios. Que Mateo no habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos. Porque ya en la crónica lo hablábamos algo de esto. También, que Mateo no podía poner el reino de Dios, porque a Dios no se le podía nombrar, no se le podía escribir. Pero Juan sí lo hace. Vemos que en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31, los escribas le están preguntando en el tiempo en el que Jesús estaba realizando su ministerio. Es interesante, a mí me gusta mucho la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron los escribas y fariseos. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Con esta pregunta ellos probaban a Jesús para ver si él mostraría descuido o indiferencia hacia alguna parte de la ley de Moisés, ¿no?
Pero Jesús siempre sorprende. Porque en lugar de promover un mandamiento sobre otro, Jesús definió la ley en esta declaración. Ama a Dios con todo lo que tienes. Es decir, amarás al Señor tu Dios. Con todo. Estos son los primeros 4 mandamientos de la ley. Y con esto podemos saber con exactitud qué es lo que Dios en verdad quiere de parte del hombre. ¿Sabéis qué es lo que quiere? Amor. Nosotros podemos obedecer a Dios sin amarlo. Pero si le amamos, seremos obedientes. En todo. Si tú dices que amas a Dios, debes ser obediente a la palabra de Dios. Y Jesús dijo que este era el primer mandamiento de todos. El primer mandamiento en cuanto a prioridad. Cualquier otro acto de obediencia está vacío si no amamos a Dios primero. Porque si no, estaríamos amando como amaban, o decían que amaban a sus dioses los paganos, por interés. En el versículo 33, Jesús sigue respondiendo. Llamar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto lo dice un escriba. Versículo 32 dice que mientras el escriba le dijo, bien, maestro, bien, ¿verdad? Has dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Te falta poco. ¿Qué respuesta da Jesús? La tremenda. La respuesta del escriba hacia Jesús estaba correcta dentro del marco religioso, dentro del marco de la religión. Porque es más fácil pensar que la ceremonia religiosa y la devoción son más importantes que amar a Dios y a nuestro prójimo. La tradición y las costumbres y las formas están relegadas a último lugar. Sin embargo, los hombres muchas veces hacemos las tradiciones, las costumbres y las formas más importantes que la ley de Dios. Y es que la religión creada por los hombres nos salva. Por eso hoy, si todavía Jesús no ha nacido en tu corazón, te invito a que lo dejes entrar. Que abra la puerta de tu corazón a Jesús, dejando los prejuicios que puedas tener al respecto. Solo el amor de Dios puede romper barreras sociales, religiosas, culturales. Porque en Dios y en su amor podemos mostrar amor a marginados, a pecadores, a extranjeros. Porque el amor de Dios no hace distinción de personas, ni de clases sociales. Y Jesús mismo dijo que no he venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese dar su vida se plasmó en el sacrificio supremo, es decir, en la pasión y muerte de Jesús. Y ahí es donde vemos de verdad el amor de Dios hacia nosotros, es decir, hacia ti y hacia mí. Pero vemos primero, o vamos a ver en primer lugar, qué ocurrió en esta última cena que Jesús celebró con los apóstoles. Porque estamos avanzando, como veis. Porque ahí es donde Jesús comparte con sus discípulos el mandamiento del amor, que es el tema de hoy. Dijo Jesús en Juan 13:34, amaos unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! ¡Qué listo más alto! Pero alto, alto. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. También instituye lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, la Santa Cena, dejando un signo permanente de su amor con cada celebración que nosotros realizamos en su nombre, ¿no? Porque es una celebración, una representación. Entonces recordamos lo que Él hizo con nosotros. Y de ahí pasamos a todo lo que Jesús tuvo que sufrir antes que lo crucificaran.
La agonía en el huerto de Getsemaní. Dice Jesús: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino que sea hecha tu voluntad. Porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se ha apresado y juzgado con falsedad y mentiras, e incluso con testigos falsos, para ser llevado ante Pilato, un gobernador corrupto y cruel, que asesinaba a personas sin juicio y sin condena. Eso lo dice la historia. Por eso los líderes judíos esperaban un resultado favorable cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Es decir, estaban seguros que ordenaría matarlo Pilato. Ahora bien, también sabía que Pilato no estaría interesado en el tema si el cargo que presentaban los judíos fuera de blasfemia. Porque Pilato hubiera dicho: esto es considerado como un asunto religioso de los judíos, yo no quiero saber nada. Pero no lo presentaron así. Fueron a traer a Jesús ante Pilato con 3 falsas acusaciones. Que Jesús era un revolucionario, que incitaba al pueblo a no pagar impuestos y que afirmaba ser un rey en oposición al César. Lucas 23:2. Fijaros que 3 acusaciones. Y fue crucificado, o fue condenado. Por último, y con respecto a la cruz, la crucifixión es el acto supremo del amor de Dios. Jesús entrega su vida para salvar a la humanidad, cargando con nuestros pecados, según Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Porque la muerte de Jesús en la cruz tiene un profundo significado teológico y espiritual para nosotros los que creemos en Él. Porque representa el sacrificio por los pecados de la humanidad. Jesús murió como un sacrificio expiatorio para reconciliar a la humanidad con Dios. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales eran el medio para expiar los pecados. Pero Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su muerte es vista como el sacrificio perfecto y para siempre. Y esta es la demostración clara y evidente del gran amor de Dios para la humanidad, simbolizando el compromiso de salvar al ser humano, a pesar de los pecadores que somos y de los rebeldes que somos. Jesús venció en la cruz al diablo, al pecado y a la muerte. Desde el nacimiento y en todo el recorrido de la vida de Jesús, que he ido rápido, hemos podido ver cómo el amor de Dios no solo se expresa en palabras, sino en hechos concretos, invitándonos a responder a ese amor con fe, con esperanza y con amor. Y cuando resucitó, esa resurrección nos da la esperanza de vida eterna a todas aquellas personas que creemos en Él. Porque la resurrección es la victoria del amor y una demostración de que ese amor de Dios no tiene límites y de que es eterno. Y termino este mensaje. Este mensaje que le decía a mi esposa, he disfrutado haciéndolo. Haciendo un llamamiento a que respondas al Espíritu Santo, que ahora te está tocando tu corazón, seguramente ahí, para que aceptes a Cristo como tu Salvador personal y eterno. Leyendo ese versículo de Juan 3:16 que he empezado. Y con esas palabras que he empezado termino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguno de vosotros esta mañana aquí acepta a Cristo, ahora no terminemos. Me gustaría hablar con él o con ella y orar por ti, porque es un alma que necesitas la salvación. Que el Señor nos diga. Amén.